Hace poco estaba recordando mi familia y a mi madre. Cuando estamos lejos de nuestro país y de nuestra familia, pues solemos recordarnos mucho acerca de todas las cosas que hemos vivido con ellos. Y me acordaba cuando empezaron a nacerle los nietos a mi madre y ella los cargaba en sus brazos. Nos miraba a nuestros hijos y nos decía una frase que nos hacía reír mucho. Ahí vas a pagar todo lo que me has hecho. Por supuesto ella lo decía en broma, pero sonaba serio. Y pensando en eso, recordaba yo las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 12, cuando dijo: así que lo que vosotros queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos. Y el apóstol Pablo también decía que Dios no puede ser burlado, Gálatas 6, 7, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hay una cosa de la que tenemos que ser conscientes, y es que la vida es como una cosecha, como una siembra y una cosecha. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros actos son una semilla. El campo en el cual sembramos estas semillas es nuestra vida. Que vayamos a recoger un día depende de nosotros, de lo que sembremos en el campo. Si sembramos buena semilla, pues vamos a recoger buena semilla. Si sembramos mala, pues mala vamos a recoger. Es inevitable. O sea, el apóstol dice: Dios no puede ser burlado. A veces podemos pensar que podemos ir por ahí por la vida haciendo y deshaciendo y hago una oración, pido perdón y todo queda resuelto, pero no funciona así. Dios nos perdona nuestro pecado, claro que sí, como creyentes ya Dios nos perdona. Eso lo tenemos asegurado si nos arrepentimos de corazón, por supuesto. Pero nosotros tendremos que lidiar con las consecuencias del pecado. Y esas consecuencias son la cosecha que tendremos que recoger cada uno de nosotros. Y hay en la Biblia dos historias. La primera es la de David. David decía en el Salmo 23, verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, decía el salmista. ¿Quién no quiere eso? Todos queremos que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida. Sin embargo, pasado el tiempo, cuando tú vas más adelante en el Salmo 40, verso 12, la declaración del salmista ya es otra. Me han alcanzado mis maldades. Y qué curioso, en un momento lo estaba siguiendo el bien y la misericordia. Y en otro momento ya sus maldades lo habían alcanzado. Ahora, ¿a qué se refería con esto? Yo creo que lo que él estaba diciendo aquí era las consecuencias. Esas maldades que menciona el salmista eran las consecuencias de su pecado con Belsabé. Recordemos que en 2 de Samuel, capítulo 11, dice que aconteció en el tiempo en que salían los reyes a la guerra, que David envió a Moab y a todo su ejército con él a pelear al campo contra los amonitas. Y los vencieron, los derrotaron y todo esto, pero David se quedó en Jerusalén. Y se despertó cierto día al atardecer y paseándose por el terrado de su palacio, vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Él la vio, él la codició, él la mandó a llamar, se acostó con ella. Y luego ella quedó en embarazo, quedó encinta, le mandó a decir al rey que había quedado encinta. Entonces, ¿qué hizo el rey? Para cubrir su pecado, mandó a traer a su esposo de la guerra, para que durmiera con su esposa, y así, bueno, todo el asunto quedaba arreglado. Nunca pensó en arrepentirse, en pedir perdón, ni nada de eso. No, pensó en encubrir su pecado. Bien nos dice la palabra en Proverbios que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Parece ser que el salmista ignoraba esto, o se le había olvidado tal vez.
Pero el hecho es que este hombre era fiel y no quiso ir a dormir con su esposa. Entonces, ¿qué hace el salmista? Lo embriaga. Para que entonces el ebrio dijo, este ebrio se va y se acuesta con su esposa sí o sí, pero no lo hizo. Entonces finalmente terminó asesinándolo. Ahora, el salmista pensó que ya todo había quedado arreglado, su pecado había quedado tapado, nadie se había dado cuenta, todo está bien, pero en el cielo Dios lo ve todo. Entonces el Señor le envía al profeta Natán. Y el profeta Natán en el capítulo 12 de 2 de Samuel, versículo 10 en adelante, mira lo que le dice. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Dios redimió el pecado de David. Sin embargo, él tuvo que lidiar con las consecuencias. Todo lo que Natán le dijo aquí vino después sobre la vida de David, sobre su casa. Luego vemos cómo Amnón, su hijo, abusa sexualmente de su media hermana Tamar. Y después Absalón, en venganza, lo mata. Pero no solo eso, sino que Absalón también usurpa el trono de su padre. Se hace rey a la fuerza y después duerme con las concubinas de su padre a plena luz del día. Todo el mal que Dios le había dicho que vendría sobre su vida y su casa, así tal cual sucedió. Y es que, mira, tenemos que ser conscientes de que no podemos ir por allí queriendo hacer y deshacer y no va a pasar nada. No funciona así. Hay otra historia, te dije que eran dos. Hay una segunda historia, está en Reyes, segunda de Reyes capítulo 7, versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Los que están hablando aquí son 4 leprosos. Pero antes de ir a esto, quiero ponerte en contexto. Mira, la ciudad de Samaria había sido sitiada. Nadie podía entrar ni salir, por lo cual el hambre se apoderó de la gente. Y en medio de todo esto hay 4 leprosos. Leamos el versículo 3 y 4 de 2 de Samuel 7. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Así, si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, que eran quienes habían sitiado a Samaria. Y si nos dejaren vivir, pues viviremos. Y si nos dieren la muerte, pues moriremos. Entonces, estos se van al campamento sirio. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. ¿Qué había pasado? Ellos fueron al campamento de los sirios, pero los sirios ya no estaban allí. El Señor había hecho que los sirios escucharan estruendo de caballos y ruido de ejército, y entonces se atemorizaron y dejaron todo el campamento abandonado. Cuando los leprosos llegaron, encontraron todo desocupado y empezaron a comer y empezaron a beber y empezaron a ocultar las cosas en las tiendas, en la tierra, guardaban todo. Pero detrás de ellos había un pueblo que estaba muriendo de hambre. Y no era cualquier hambre. Cuando leemos 2 de Reyes 6, 28 y 29, escucha. Dice esto, y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo, y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo.
mas ella ha escondido a su hijo. Imagínate el hambre que había tan horrible en ese lugar, que se estaban comiendo a sus propios hijos. ¿Cómo sería el hambre? ¡Qué horror! Y estos 4 leprosos están allí con semejante banquete. Están allí comiendo, bebiendo, con oro, con plata, gozosos, felices, contentos, con todo este botín. Y es entonces cuando se miraron el uno al otro y se dijeron: no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque atrás había un pueblo que moría de hambre. Y entonces ellos dicen: hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Quiero decirte algo. Hoy, mañana, la próxima semana, el próximo año, son días de buenas nuevas. Nosotros tenemos las buenas nuevas y detrás de nosotros hay un pueblo que está muriendo de hambre espiritual. Y si nosotros callamos, no estamos haciendo bien. Tú y yo, que somos creyentes, tenemos un banquete. Siempre que abrimos la Biblia, un banquete espiritual, cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios, cuando vamos a la iglesia, a nuestra congregación, a nuestro grupo pequeño o célula. Tenemos un banquete siempre de parte de Dios, pero ¿lo estamos compartiendo? ¿O estamos callando? Estamos viendo la necesidad y el hambre espiritual que hay en el mundo entero, alrededor nuestro. Nuestros vecinos, nuestra propia familia está muriendo de hambre espiritual y no podemos callar. ¿Sabes qué dice? ¿Qué dice Santiago? Santiago 4, verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No podemos callar. No podemos hacer eso. Entonces ellos dicen, sigue leyendo conmigo en el versículo 9, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. ¡Wow! Y si esperamos, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para hablar, para predicar, para llevarle alimento a la gente que está muriendo de hambre? Y hay muchos a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Y aquí yo quiero preguntarte algo. ¿Qué quieres tú que te alcance en la vida? ¿El bien o el mal? Pues eso depende de ti, eso depende de mí. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Estos leprosos reflexionaron de una manera tan extraordinaria. ¿Qué reflexión tan maravillosa tuvieron? Y eran unos hombres que no les esperaba nada en la vida. Eran leprosos. Sin embargo, cómo reflexionaron nos enseña mucho a nosotros. Ellos fueron y dieron las buenas nuevas al rey y a todo el pueblo, y así los salvaron de la hambruna. ¿Qué estamos esperando nosotros para llevar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo a todos los hambrientos y necesitados que tenemos a nuestro alrededor? Te quiero animar a que prediques la palabra. No te calles. Pregúntate hoy, como se preguntaron estos leprosos, como se dijeron a ellos mismos: no estamos haciendo bien. Dios te bendiga.